Bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. For English, click the CC subtitles. El día de hoy vamos a estar preparando un delicioso mole poblano tradicional de la cocina mexicana. Y voy a empezar con mi olla de barro. Si ustedes ya tienen su olla de barro curada o lista para cocinar, pueden saltarse esta parte del video en la línea del tiempo del video. Pero aquí les voy a mostrar la forma en que yo curo mis ollas de barro fácil. Voy a llenar el fregadero de agua y voy a dejar la olla mínimo 3 horas remojando. Como pueden ver, se van formando bastantes burbujitas. Esto quiere decir que la olla está absorbiendo el agua y está sellando los poros de la misma. Aquí se ven más burbujas. Miren todas las burbujas que se van formando, cada vez son más. Y nos vemos en 3 horas. Miren, aquí la olla ya no tiene burbujas, ya pasaron las 3 horas y lo que vamos a hacer es simplemente retirarla. La podemos lavar con jabón como tradicionalmente y dejarla secar a la sombra. Mientras tanto, aquí voy a preparar mi pollo. Es un pollo entero. Lo vamos a enjuagar para ponerlo a hervir. Viene con estas piezas también que le dan muy rico sabor al caldo. Lo vamos a enjuagar y lo vamos a estar cociendo en la Instant Pot, pero si no cuentan con una, pueden hacerlo de forma tradicional. En la caja de descripción voy a dejarle los ingredientes y cantidades. Aquí estoy agregando 1 litro de agua, cebolla, ajo, apio y tengo laurel, pimienta, cilantro, romero y sal. Vamos a cerrar bien nuestra Instant Pot, aseguramos que esté todo bien y vamos a ponerle en cocinar a presión a 45 minutos en lo más alto. Y una vez que termine la cocción voy a dejar que repose 35 minutos más, por eso se ve la letra L porque pasaron 35 minutos más y saco el poco vapor que queda y así está nuestro pollo hervido listo. Aquí ya tengo los ingredientes que estaré dejando en la caja de descripción, son los ingredientes para preparar nuestro rico mole. Si no has dejado tu like, hazlo de una vez, tu comentario. Aquí tengo cebolla, ajo, almendras, ajonjolí, canela, clavo, anís y pimienta, también cacahuates, tomate o jitomate, pan, tortilla, el pollo listo y hervido, cacao y azúcar, los chiles que son chipotle, chile ancho y pasilla. El mulato no lo conseguí, pero si ustedes lo consiguen sería mucho mejor. También tengo pasas, cilantro en polvo o cilantro seco, sal y aceite. Y aquí está nuestra olla ya lista, lavada y curada. Vamos a poner agua a hervir y vamos a agregar las almendras por 1 minuto. Vamos a ir desvenando, quitando las semillas a nuestros chiles secos. Y estos chiles los vamos a estar enjuagando para ponerlo a dorar con un poco de aceite. Ya están nuestras almendras, pasó 1 minuto y las vamos a dejar reposar tapadas. Y aquí tenemos nuestras almendras que estuvieron tapadas, ya les vamos a retirar la cáscara. Si ustedes ya tienen las almendras peladas, pues pueden brincarse este paso. En un sartén con aceite vamos a agregar nuestros chiles ya sin semillas y enjuagados. Y vamos a estarles dando vuelta, revisando para que no se nos quemen. Solo queremos que se cambien de color un poquito.
Y con el agua caliente que tenemos aquí vamos a agregarlos y los vamos a dejar tapados para que se ablanden. En el comal vamos a poner el chile chipotle enjuagado y nuestros tomates lavados o jitomates. Y vamos en un sartén con aceite a acitronar cebolla y ajos. En el otro sartén vamos a estar agregando la canela, el anís, los clavos de olor y la pimienta. También agregaremos las almendras peladas y los cacahuates. Vamos a ir cuidando todo para que no se nos queme, cocinándolo muy bien. Y los cacahuates y las almendras ya cambiaron de color, ya están listos. Y se me olvidó agregar cilantro cuando estaba preparando las almendras y cacahuates, pero lo tuve que hacer aparte para que también se dorara el cilantro seco. Y aquí están los tomates ya listos, les vamos a retirar la cáscara. Y unas rodajas de pan y una tortilla, los vamos a dorar muy bien en el mismo aceite. Y los vamos a poner a la licuadora con el chile chipotle. Vamos a agregar el ajo y la cebolla. Y vamos a agregar los chiles que ya estuvieron en remojo. Y seguimos licuando. Ya se va formando la pasta del mole, así que si es necesario podemos agregar caldo de pollo. Aquí estoy agregando ya las almendras y los cacahuates y las pasas. Agregaré un poco de caldo de pollo. Azúcar y el cacao. O pueden usar chocolate en barra si lo tienen también. Agregamos el pan, un poco más de caldito de pollo y agregamos la tortilla. Vamos a agregar aceite en nuestra cazuela de barro. Y vamos a freír por 5 minutos nuestra pasta de mole. Aquí podemos rectificar, podemos agregar más sal si es necesario. Y ustedes lo van probando si sienten que le falta más chocolate o azúcar, cacao, lo que quieran agregar, pueden hacerlo en este momento. Vemos que cambia un poco de color. Y a partir de los 5 minutos podemos ir agregando caldo de pollo. Y así nos debe de quedar.
que no le falte líquido, ya que lo vamos a tapar con aluminio y lo vamos a dejar hervir en fuego muy bajito por 20 minutos. Y ocasionalmente lo podemos revisar y ver que no se nos vaya a quemar. Voy a dejar el enlace de la preparación del arroz rojo que hizo mi mamá en la Instant Pot. Simplemente agregué una taza de arroz y una taza de caldo de tu preferencia y vamos a cocinarlo a presión en modo arroz por 10 minutos en lo que es temperatura normal y bajo. Y por otro lado vamos a estar sofriendo ajonjolí, nuestro pollo que les mostré que está listo. El pollo que tenemos lo vamos a desmenuzar porque así nos gusta a nosotros, pero ustedes lo pueden dejar en piezas, dándole menos tiempo de cocción para que no sea tan fácil de que se te deshaga al momento de cocinarlo. Y aquí lo vamos a estar agregando a nuestro mole y podemos rectificar de caldo para que no se nos espese demasiado. Podemos agregar más caldo. Como te digo, si tú quieres puedes usar las piezas y no desmenuzar tu pollo, pero así nos gusta a nosotros. Y aquí ya tenemos nuestro arroz de la Instant Pot. Voy a ayudarme con esta cuchara, con esta taza medidora para que quede de bonita forma. Y aquí está nuestro mole. Lo pueden acompañar con unas tortillas. Y no olviden ponerle el ajonjolí tostado encima para decorar. Y lo vamos a acompañar con un rico y refrescante jugo de tamarindo o agua de tamarindo que también tenemos en el canal, en el video de las pupusas. Espero que te haya gustado este video también y no olvides comentar, suscribirte, darle like y comentarnos qué otra receta te gustaría que hiciéramos. Esta la hicimos a petición de una persona que nos dejó un comentario que quería ver un mole tradicional y nosotros generalmente preparamos el mole en casa sin medidas y a como nos guste y nos quede. La verdad queda muy rico mezclando chiles, incluso a veces agregamos plátano, pero esta vez quise seguir la receta de este nuevo libro que tengo. Y a veces también lo hacemos el mole de cajita, que cuando estamos a la carrera es muy práctico. De hecho te voy a dejar el video de mi mamá donde ella hace un mole de caja en la Instant Pot. Y nos vemos a la próxima. Bye.